Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Joselín Salazar Lagos y junto a mi esposa, la pastora Sandra Vidal Adonis, pastoreamos la congregación en la ciudad de Mulchen. Represento también el sector número 13 y en su nombre saludo a nuestro obispo presidente, reverendo Luis Quesada Orellana, a nuestra diaconisa Eduvina González Araneda, a cada uno de los pastores y hermanos en general. El día de hoy me ha correspondido participar de este devocional, Nuestra prioridad es su reino, y para esto me permitiré dar lectura al libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, que dice de la siguiente forma: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros hemos estado viendo estos devocionales que nos llevan a ver si nuestra prioridad de verdad es su reino, debemos tener claro cómo se manifiesta este reino, cómo se evidencia, cómo funciona. De esa manera vamos a poder también aplicarlo a nuestra vida. Y para esto no hay mejor ejemplo que la vida de Jesús, donde el reino también se plasmó en todas sus áreas y donde usted y yo tenemos que tomar ejemplo, como lo dice el apóstol Pedro, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En esta oportunidad el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma en el año 61 después de Cristo, y escribe esta carta a una iglesia que él amaba, que había sido parte de su fundación, como lo era la iglesia en Filipos. Esta carta la escribe para agradecer el apoyo que ha recibido de parte de ellos, escribe para animarles al gozo, que tengan gozo en toda situación, y también para entregarle algunas indicaciones de lo que significa vivir como un verdadero cristiano, y que esto permitiera afirmar su fe. En estos versos que hemos leído en particular, habla el apóstol Pablo de una característica o cualidad o actitud que tomó Jesús, y es la humildad. Y aquí nos destaca que Jesucristo, siendo Dios mismo, teniendo todo a su haber, teniendo su trono de gloria, él no consideró la posición de ser Dios mismo, sino que él se despojó a sí mismo voluntariamente para asumir una condición inferior que era la condición humana. Y aún más, estando en esta condición humana, no se quedó solamente allí como cualquier humano, sino que asumió la condición más inferior, la condición de un siervo, del que está dispuesto a servir a los demás. Y más aún, fue capaz de asumir y de tomar el peso de nuestro pecado para morir en la cruz. Todo esto como un acto de humildad. El Señor Jesucristo, teniendo todo, se humilló a sí mismo por amor a usted y por amor a mí. Qué gran ejemplo nos da el Señor de lo que significa de verdad ser alguien que está bajo el gobierno o bajo el dominio o en el reino del Señor. La humildad de Jesús debe verse reflejada también en nosotros. Hoy día, cuando nuestra sociedad nos llama a ser los más grandes, los más prósperos, los que saben más, cuando hoy día no importa a quién dejo en el camino con tal de alcanzar algunas posiciones, cuando eso es lo normal hoy día en nuestra sociedad, el Señor a través de su ejemplo nos dice lo contrario. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mayor entre ustedes será servidor de todos. Y aquí vemos a Jesús poniendo en práctica que en su grandeza él se humilló y se sujetó en obediencia al Padre por amor a usted y por amor a mí. De esta misma forma, estimados hermanos y pastores, si el reino de Dios ha sido establecido en nosotros, usted y yo también tendremos que vivir bajo este concepto de humildad, no creyéndonos superiores a otros, no pasando a llevar a los demás, no considerando a otros como inferiores a nosotros mismos, no, sino que con humildad. Recordemos que el Señor mismo dijo que Él aborrecía a aquel que era altivo, pero atendía a aquel que era humilde. Aún más, da gracia a quienes son humildes. Dios nos ayude para poder aplicar esto también en nuestra vida. Si de verdad nuestra prioridad es su reino, esto también nosotros deberíamos aplicarlo a nuestras vidas. Así como Jesús fue el mayor acto de humildad, de esa misma manera
Usted y yo tendríamos que ser humildes ante Dios, reconociendo que sin Él nada podríamos hacer, pero también humildes entre nosotros, considerándonos que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, que ninguno es mayor que otro, que el único grande aquí es el Señor. Y aún Él se hizo humilde por amor a usted y por amor a mí. Al terminar los versos que siguen, dice que por esta humildad Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted y yo tomamos este mismo ejemplo de Jesús, de ser humildes, el Señor también nos va a exaltar en su momento. El Señor bendecirá nuestras vidas, nos pondrá en lugares de honra, utilizará nuestras vidas, nos respaldará, simplemente porque estamos tomando una actitud de humildad como la que tomó Jesús. ¿Cuánta fuerza toma esta palabra hoy día en medio de nuestra sociedad y en medio de la iglesia? Dios nos llama hoy día, amados pastores y hermanos, a dejar nuestras arrogancias a un lado y ser humildes como Jesús lo fue. Solo así estaremos poniendo en práctica esta tremenda bendición de que el reino de Dios sea nuestra prioridad. Que Dios les bendiga.